Saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de los que nos acompañan en nuestras redes sociales, especialmente en nuestra plataforma de Facebook, en estas transmisiones virtuales que estamos desarrollando durante esta época de receso escolar en nuestro Colegio Franciscano del Pío XII, pero que también sabemos que pueden ser muy oportunas para todas y cada una de las personas que se encuentran en el desarrollo de sus procesos educativos y para aquellas personas que nos siguen en nuestras redes sociales, para quienes estos temas ha tomado una preponderancia y un interés significativo. Padre César, una alegría poder estar contigo en esta mañana. Bienvenido, paz y bien. Gracias, Padre Jonatán. Para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo y con las niñas de nuestro colegio, ¿no? Las Sharon. No, hoy no es Sharon, no, perdón. Sí, Sharon, Driana y Alexandra. Gracias, Padre César. Así es el equipo de orientación escolar de nuestra institución, que hacen parte de todos los procesos convivenciales, psicológicos, actitudinales de nuestra institución. A ellas les damos una especial bienvenida en esta mañana para este tema que nos convoca tan importante, la socialización y la virtualidad. Como detrás de fondo le hemos puesto a esto nacer de nuevo. Nacer de nuevo porque consideramos que es el momento para que podamos reivindicar el papel de la socialización y la manera como estos dos fenómenos están encauzando unas nuevas dinámicas de vida en nuestros estudiantes, en nuestros padres de familia y también en nosotros mismos. Bienvenida Sharon Bermúdez, bienvenida Diana, bienvenida Alexandra a este espacio. Sharon. Buenos días de paz y bien para todos ustedes, compañeros, para Fray César, Fray Jonathan y para todas las familias y estudiantes que nos pueden ver a través de nuestro Facebook Live. Gracias. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo de paz y bien para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio. Me place mucho nuevamente estar conectada aquí con ustedes para que hablemos sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Así es, y no por ello la menos importante, la más pequeña de nuestro grupo, pero la más significativa. De hecho, está con los pequeñitos de nuestro ciclo en el colegio. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos están viendo a través de las pantallas. También un saludo para nuestros compañeros. Realmente es un placer nuevamente estar con ustedes y poder tocar esta temática que es fundamental para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes. Eso es. Muy bien. Pues Padre César, es un momento muy especial porque sabemos usted y yo que ha habido muchísimas resistencias a este tema de la virtualidad y el modo como el ser humano está entrando en contacto con ellas, ¿no es así? Es completamente cierto lo que acabas de decir y por eso, como tú hablabas ahora, el nombre que se le ha dado a este encuentro, a este programa, a este momento, a este espacio, dice muchísimo. Es volver a nacer, es un nacer de nuevo, porque nunca nos imaginábamos que esta iba a ser nuestra tarea a partir del mes de marzo, como hemos estado tú y yo virtualmente trabajando por nuestro Colegio Pío XII con tanto cariño y con todas las personas que hacen parte de nuestro colegio, como estas invitadas de hoy tan especiales, pues,
verdaderamente que este tema es supremamente importante, porque es que después de estar uno acostumbrado toda la vida a una vida de presencia, de encuentro cercano, de contacto, de abrazos, y bueno, y luego pasar a la virtualidad no es algo fácil, sobre todo saber que va a durar un buen tiempo. Exactamente, va a durar un buen tiempo y por ello debemos estar a la altura de esta situación y de este contexto, y el Colegio Pío XII no se queda atrás en esa materialización de ideas, de estrategias, de buscar siempre caminos que estén más acordes a lo que necesita nuestra población estudiantil. Y bueno, comencemos hablando precisamente de este título, un título que me llama profundamente la atención, porque cuando estaba siendo pensado y considerado, de alguna manera salían ideas que evocan cosas interesantes. Por ejemplo, nacer de nuevo, socialización y virtualidad. ¿Por qué hablamos de una socialización? ¿Qué sería socialización? ¿Qué implica esto? Vamos a hablar un poquito sobre ello. ¿Quién quiere empezar de nuestras panelistas? A ver, para al menos caracterizar ese título, socialización y virtualidad. Eso, Charo, te escuchamos. Bueno, vámonos a la definición que podemos encontrar fácilmente en la web. Nos remitimos a socialización como un proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales. Creo que esta definición es la carta de navegación para nosotros introducirnos a todo el entramado que hace parte de lo que entendemos hoy sobre socialización. Ok, es una carta de navegación con la que ya entramos. Diana. Pues digamos que para agregarle también a lo que mencionaba la compañera Charo, en ese proceso de socialización hay dos instancias fundamentales o privilegiadas que tienen un papel protagonista, y es la escuela y la familia. Digamos que en primera medida la familia, en donde pues todos nacemos y de allí vamos teniendo nuestra primera etapa de socialización, y ya llega la escuela también como otra instancia fundamental en este proceso, que va también dando sus parámetros de encuentro, de conducta, de cultura, en fin, a los sujetos. Entonces, tener muy en cuenta que estas dos instancias van allí pegaditas de la mano y que están en constante relación dentro de este proceso de socialización. Ok, maravilloso. Entonces, hemos dicho que este proceso implica a dos actores fundamentales, y estos actores fundamentales son los que de alguna manera intervienen. Alexandra, ¿quisieras agregar algo? No, allí quisiera como hacer un aporte muy importante, y es lo que dicen mis compañeras, y es poder entender por qué es tan importante la socialización en la vida de cada uno de nosotros, y no verla como un ente aislado, sino ese intercambio que la sociedad nos brinda, proceso de socialización, donde podemos ver que hay un intercambio de normas, de tipo de comportamientos, de valores, de estructuras que tienen que ser la base fundamental. Y como lo decía Diana, pues partimos desde el principio y como el ente principal, que es la familia, y como allí pues se va ligando hasta el colegio. Claramente, dos actores fundamentales en todo proceso de desarrollo, familia y educación. Inclusive podríamos decir que una manera como se materializa ese proceso de socialización es el colegio. Sin embargo, sabemos que hay otras instancias educativas que también favorecen ese proceso. ¿Es así, Sharon? Sí, digamos que en la medida de que el ser humano o de que nuestros niños van creciendo, ellos se van enfrentando a otros contextos. Se va ampliando como este panorama de lugares en los cuales ellos van a incidir posteriormente. Por lo tanto, la socialización autorreguladora, que es uno de los principios de la socialización, para que ellos posteriormente
puedan prepararse o asumir los retos o las expectativas que las diferentes instancias le van a proponer a los estudiantes. Entonces, no solamente nos estamos quedando con la familia y con la escuela-colegio, sino que también a lo largo de su vida esa socialización no se va a detener, porque efectivamente va a estar en una universidad, en un trabajo o va a viajar y se va a encontrar con otras experiencias o prácticas socioculturales propias de ese contexto. Oiga, padre César, una cosa muy curiosa. ¿Usted cree que la manera como se socializa hoy es la misma como se socializaba cuando usted estaba en el colegio? De ninguna manera, han pasado muchos años de mi infancia, de mi adolescencia y de mi juventud, pero indudablemente siento que son dos momentos diferentes en el tiempo y en el espacio también. Por eso yo pienso, y había notado acá, cómo la virtualidad, que es la que estamos utilizando ahora, es en camino de socialización, por el cual debe posicionarse en la educación. Es decir, la virtualidad es importante en este camino de socialización. Uno puede pensar, pero claro que la presencia era lo fundamental, en mi tiempo era la presencia, y hoy, a pesar de lo virtual, pero se necesita también entender que estamos en un momento donde tenemos que hacer la socialización a partir de lo virtual. Es un proceso, es un camino, y tenemos que meternos en ese camino con pasión, tenemos que meternos en ese camino con entusiasmo, con alegría, y todo esto que digamos de nuestros estudiantes, a ver cómo nosotros reafirmamos todo lo académico, cómo lo damos a comprender en nuestros niños, jóvenes y padres de familia, es decir, para que haya una continuidad. No, pienso yo que se trata de eso, es decir, en este momento todo es diferente. Por eso el título, yo vuelvo otra vez, si tú lo has mencionado, yo vuelvo a remencionarlo si vale la pena decir esa palabra. Nacer de nuevo, es que con la virtualidad estamos forzados, obligados, y más que forzados y obligados, comprometidos a una nueva socialización, no solo de la familia, como decíamos que la familia, lo académico y otras cosas que se van a encontrar en el camino. Pero muy bien, tenemos que hacerlo y llevarlo así adelante. Es. Muy bien, padre César, así es. Esa es la ruta a la que nos estamos viendo enfrentados. Hablemos un poquito de estos cambios, mis queridas panelistas, que pudiesen intervenir en los procesos de socialización. Yo le preguntaba al padre que si era lo mismo antes que ahora, evidenciando precisamente que las épocas van indicando nuevas dinámicas, nuevas maneras. ¿Cuáles consideran ustedes que son estas nuevas maneras o nuevas dinámicas de socialización de nuestros chicos y jóvenes en esta época de cambio? Sharon. Bueno, como bien ustedes lo mencionaron, encontramos que hay diferentes épocas y momentos, ¿sí? La socialización antes estaba más orientada a que las personas fueran más prácticas y de pronto cumplieran con unas responsabilidades más en el ejercicio del hacer. Entonces, con todo esto de la industrialización, de la mano de obra, la socialización estaba enfocada a saber hacer. Hoy en día vemos que nuestra generación o esta época nos invita a pensar de manera crítica. Ese ha sido como el reto. Ya tenemos muchas cosas listas, la tecnología nos ofrece la posibilidad de aprender y de globalizarnos en conocimiento, de conocer otras culturas, y nos llama más al pensamiento crítico, que era lo que hablábamos en el panel que tuvimos el sábado, la invitación a reflexionar y repensar todo eso que nos están ofreciendo. Ahora, en la virtualidad, encontramos que suena mucho el término de la netiqueta. Ahorita que vamos a estar en la conectividad y en la educación no presencial que involucra la virtualidad, entonces empiezan a adquirir otras normas, otras formas de relacionarnos con otros, otras pautas culturales que nos invitan a saber comportarnos desde la virtualidad.
que también entran como pautas o momentos de aprendizaje que nos impone este momento actual. ¿Hay algún otro elemento, Diana, que tú consideres podemos también rescatar de este momento de cambio en estos procesos de socialización? Claro que sí, pues digamos que todos estos cambios que se están gestando dentro del proceso de socialización, que como bien lo menciona la compañera Sharon desde una perspectiva histórica, también llevan a que nos replanteemos esas formas de encuentro y de interacción que se tiene con el otro. Entonces, tanto así que digamos que autores e investigaciones ya hablan de esas comunidades virtuales. ¿Cómo se gesta esa comunidad a través de un medio tan impersonal como lo es el computador, la tablet, bueno, los dispositivos electrónicos? Pero cómo se gesta esa socialización de una forma diferente. Y una de esas formas son estas comunidades virtuales en donde se da ese encuentro con el otro, en donde se da esas formas de intercambiar mundos, porque la tecnología permite eso. La tecnología permite adentrarme en el mundo del otro sin necesidad de estar físicamente presente allí. Entonces también son estos nuevos cambios que impone la era, las tecnologías, y allí precisamente es donde también nos debemos ir adentrando al manejo asertivo y positivo que le vamos dando a todos esos intercambios culturales, de pensamiento, de relación que se van gestando con nosotros. Qué bien. Mencionabas algo muy importante y es los intercambios, ¿no? Porque resulta que no es simplemente el sujeto que entra en relación con otras realidades, sino la manera como esas realidades afectan también al sujeto. Y yo creo que en esa relación de intercambio es donde nos vamos también jugando la vida, porque el nivel de afectación que ellos tienen sobre nosotros también varía, ¿cierto, Alexandra? Claro que sí, bueno, como lo había mencionado en un principio, esa socialización no es como aparte, sino que genera un impacto, puede ser positivo o negativo, como lo mencionabas, en el ser humano. Y ahora pues le metemos de pronto la parte virtual, entonces es buscar de qué manera eso se convierte en una estrategia y una herramienta positiva de socialización, a la cual de pronto en un momento no veníamos como adaptados, y ahora pues como lo refiere UNICEF, es una nueva normalidad. Sí, es un nuevo proceso de socialización, como el ejemplo que ponías al principio de qué manera antes socializábamos nosotros y ahora entonces qué otro tipo de recursos tenemos y cuáles poseemos de manera pues personal. Entonces la virtualidad viene a ser un papel fundamental porque nos permite salir como de esa cotidianidad y poder transformarnos, volver como a nacer. Qué bien. Mire, Padre César, que hay una cosa muy interesante en lo que nos están planteando nuestro equipo de psicólogas, porque hay una realidad interesante y es que, decían ellas, la socialización no termina nunca. Lo que cambian son los escenarios. Y yo me ponía a pensar, Padre, esta semana en un diálogo que teníamos usted y yo, referente al Instagram, y decían que resulta que el Instagram era para personas entre un rango de edades, y resulta que veíamos que no, muchas personas tienen Instagram y aprendieron a socializar desde Instagram, Instagram que estaba focalizado solo sobre una población, que era la población juvenil. Resulta que ahora organizaciones, personas de toda índole, movimientos inclusive mayores, etcétera, tienen Instagram. De modo que pareciese que, Padre César, usted me corregirá, pero pareciese que no se trata de mirar el escenario, sino la predisposición del propio ser humano frente a los escenarios. Indudablemente, todo depende de la persona, todo depende de que yo me ubique, tengo que ubicarme, tengo que identificarme con la realidad que estamos viviendo de la virtualidad y no quedarme solamente en que este escenario es para el niño, este es para el joven, este es para el adulto. Habrá casos en que sí, pero creo que en muchas ocasiones, como tú lo acabas de mencionar, Instagram, por ejemplo, Instagram es un escenario, digamos, que es mirado por todas las edades, entonces yo estoy de acuerdo totalmente contigo. No quedarnos en el escenario, sin embargo, ¿cuáles serían los escenarios
mejores para esa socialización de la educación, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a nuestras familias, a que ellos comprendan este momento que estamos viviendo? Entonces, pero depende, como tú lo dijiste y yo lo comparto, depende de cada uno. Como yo lo mire, es que como dice la palabra de Dios, no es malo lo que entra, sino lo que sale del corazón. Entonces, así es, depende así es. Y bueno, vámonos a esa pregunta que ya el padre nos ha lanzado, que me parece que es de total importancia. ¿Cuáles serían estos escenarios específicos de la socialización de nuestros chicos y jóvenes antes de ir ya como tal al escenario de la virtualidad? ¿Cuáles consideran ustedes, antes de llegar allá, que son los escenarios de socialización de nuestros chicos y jóvenes? Charo. Bueno, muy a propósito del tema del día de hoy, donde mencionamos el término renacer, pienso que es la oportunidad nuevamente de volver a esas prácticas o a esos saberes que nos transmiten nuestras familias. Ya Piaget, ya Freud, ya Vygotsky hablaban de la importancia de esas figuras parentales como mediadores y como protagonistas también muy importantes en ese proceso de socialización. Ahora en el tema de la virtualidad volvemos nuevamente a nuestra casa, volvemos nuevamente a estar casi las 24 horas con nuestro papá y nuestra mamá, nuestros hermanos, y a partir de allí es donde el niño o el adolescente va a empezar a adquirir esas herramientas para la socialización, eso que Bourdieu llamaba el capital cultural. Ese va a ser el insumo para que estos niños y estos adolescentes puedan moverse dentro de la virtualidad con unas herramientas socializadoras plenas y adecuadas. Entonces allí el ojo obviamente está en la escuela, en el colegio, pero también qué se está formando a nivel familia con estas pautas o esta socialización. Ok, ahí tenemos ya un primer escenario fundamental y como capital cultural pues se convierte en uno de los principales fundamentalmente. Diana. Bueno, pues digamos que desde una perspectiva de la complejidad, pues la familia con todos los miembros que la integran y con todas las tipologías de familia que hay, ¿no? Porque solamente no nos debemos acostumbrar a una sola tipología de familia, sino que hay variedad, pues tienen un papel fundamental en este proceso de socialización de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Como bien lo decíamos ahorita, digamos que la familia es la primera instancia socializadora, ya después se da una segunda instancia de este proceso, pero allí es donde se gestan estos mecanismos de interactuar con el otro, de poder relacionarme con el otro. En ese sentido, y respondiendo un poco ya a la pregunta que nos genera, antes de llegar a la virtualidad es muy importante tener esos parámetros que se dan por excelencia en la familia para yo poder encontrarme con ese otro. Encontrarme con ese otro, bien sea físicamente o de forma virtual, como ahorita bien lo decía mi compañera Alexandra, pues es la nueva normalidad que está imponiendo pues todo el tema de pandemia y cuarentena. Entonces, para poder yo encontrarme con ese otro, para poder yo abrir mi mundo y que el otro abra su mundo, es necesario tener unas bases fundamentales que se van gestando desde casa y que en la medida que ese individuo, que ese sujeto, va interactuando con otros mundos, va interactuando con otras instancias, llámese la instancia educativa, de pares, bueno, en fin, pues también va creando esa forma de relacionarse con el otro, ojalá de forma mucho más asertiva y que le permita un intercambio de experiencias. Qué bien, excelente. Alexandra. Bueno, yo allí quisiera como retomar algo muy importante y siento que hace base fundamental, como a todo lo que mis compañeras han tratado de formar, y es la disposición también como seres humanos de esta nueva normalidad de la que hemos estado hablando, ¿sí? A este nuevo escenario en el cual nos estamos enfrentando y cómo este tipo de estrategias que el medio social nos ofrece, pues también parten desde esa disposición que yo doy, desde mi transformación personal
que pongo pues como libertad para adquirir conocimiento. Cuando ya hay una disposición por parte personal, pues se abren como esos procesos que son los insumos y son esas herramientas que nos van a permitir adaptarnos. Digamos, ese es el proceso de adaptación. Entonces, sí viene un proceso muy importante que es la familia, y lo hablamos así de manera de pronto, ya como tal, como desde la primera infancia, como el primer vínculo, ¿sí? Desde ese primer vínculo que el niño y la niña tiene con su mamá, esa conexión que se genera, ya estamos generando un proceso de socialización. Proceso que viene pues como a lo largo, no solamente como lo decía Sharon y Diana en su momento, de la familia y la escuela, sino también de su medio. Entonces, a partir de aquí es que el niño y la niña empieza pues a desarrollarse propiamente en estas habilidades. Ok, hay una diferencia que yo quisiera plantear y ustedes nos dirán qué tan asertiva o no es, y es, habría que diferenciar entre vínculos relacionales y procesos de socialización, o es lo mismo, es distinto, es lo mismo que yo me relacione a que yo socialice, porque pareciese que los vínculos relacionales, como dirían otros filósofos contemporáneos, estos vínculos comunicantes, ¿cierto? Estos vínculos relacionales necesariamente me llevan a la socialización, o son dos cosas distintas. Sharon. Yo creería que va muy de la mano, ¿no? Hablando de esa socialización primaria que ocurre en las primeras etapas del desarrollo, es súper vital que este niño se sienta vinculado a su familia, ¿no? Estas son las figuras que por afectividad van a marcar al niño en su proceso de socialización y son quienes generan las pautas. O sea, en primera infancia, podríamos decirlo así, y un poquito más, para el niño la socialización se da en la medida de que él le concede ese respeto a esas figuras parentales a través de ese vínculo. Entonces, como allí está mediado por el afecto, se genera ese vínculo, entonces esa socialización se introyecta. Más adelante, obviamente, empiezan a jugar otras figuras allí, como son los pares, los amigos. Pero creería que la socialización en un sentido profundo está ligada a la posibilidad de acceder a la mirada del otro y así yo también poder mirar las cosas desde otro punto de vista en el otro, por lo cual es necesario que se genere un vínculo. Es como en términos así muy de pronto coloquiales, cuando para mí mis compañeras, mis amigas, mis pares son importantes, esa socialización va a ser mucho más significativa. Qué bien. Es decir, Padre César, nos están diciendo una cosa que es clarísima. Hay que aprender a relacionarse para que la socialización tenga un valor de significatividad. Totalmente. Solamente en la medida en que nos podemos aprender a relacionar, nuestros vínculos socializantes van a ser más prósperos, más significativos, Padre. Sí, claro, yo pienso que los vínculos relacionales son fundamentales desde la niñez y se van desarrollando en la medida que la persona va teniendo conocimientos, va aprendiendo de la vida y las relaciones con las personas, con las cosas, hasta con los animales. De ahí en adelante se puede llegar verdaderamente en un aprendizaje permanente a una socialización verdadera, que es lo que estamos buscando, que podamos socializarnos a partir de lo virtual. Entonces, vínculos relacionales, como decía ahora Sharon, sí, va de la mano con socialización. Es como lo primero, es el vínculo que yo tengo con la persona, con la mamá, con el amigo, con el hermano. Es decir, de ahí parte, yo creo que ese es un punto de partida que hay que tenerlo en cuenta, que es importante. Y ahí va dimanando todo, vamos aprendiendo todos. Nadie nació aprendido, sino que todo es un aprendizaje permanente. Yo creo que hasta la hora de la muerte estamos aprendiendo, ¿no? Así es, así es. Vayamos pasando a un escenario que me parece que es fundamental, y habiendo ya tenido este marco general de la socialización, que pudiésemos profundizar
como tal en la recepción, es decir, en los escenarios en donde se socializa propiamente. Vamos a hablar específicamente en este diálogo de el colegio y la familia. Y en ellos dos, pensémonos en de dónde devienen estos procesos de socialización en la familia, porque, claro, hemos dicho, nacer de nuevo, socialización, virtualidad. Seguramente la virtualidad es el medio que se está usando hoy para la socialización, pero ustedes y yo sabemos que la virtualidad no puede ser una causa en sí misma. La virtualidad es un medio, una alternativa, no es el fin del desarrollo humano, ni tampoco el fin de nuestros chicos y jóvenes en sus procesos de desarrollo. Entonces, qué bueno que pudiésemos darle a nuestros panelistas algunos indicadores de los medios de socialización en la familia. ¿Cómo se socializa la familia? Porque de una vez les digo a todos los que nos están siguiendo, ustedes pueden hacer sus preguntas a las panelistas, al padre César o a mí. Allí está para que en sus comentarios nos hagan la pregunta que ustedes consideren pertinente para este tema tan importante que estamos desarrollando. Pero hablemos entonces un poco de estos medios de socialización en la familia. ¿Cuáles serían estos medios de socialización? Las tres están que se hablan, entonces pues comencemos esta vez de abajo hacia arriba. Alexandra. Bueno, yo creo que uno, aterrizándolo de pronto a primera infancia, creo que uno de los factores importantes que permiten esta socialización son los diálogos emocionales positivos que los padres pueden generar con los niños, ¿sí? Hablándolo también en este aspecto de virtualidad, pero más enfocado en este proceso familiar, es ese espacio que la misma familia genera con los niños para reconocer estas emociones. Recordemos que socialización no solamente es el de pronto interactuar frente a un aspecto, sino poder reconocer cómo me siento y cómo se siente la otra persona. Cómo intercambiamos pues estos vínculos, de poder establecer con los niños una afectividad sana, agradable, de poder generar este proceso de la empatía, de reconocer mis errores, cuando hay una disposición, que era lo que en un principio decía, por parte de la familia, pues se genera este proceso adecuado, una estabilidad emocional que le va a permitir al niño ser una guía en este proceso de adaptación frente a la virtualidad. Entonces considero que eso sería como un filtro de comunicación asertiva. Perfecto. ¿Quién sigue? Diana. Vamos en orden, ciclo 2. Diana, dale. Bueno, entonces, para responder la pregunta, Fray, digamos que hay que tener en cuenta que la familia es un protagonista, o sea, y mucho más en este momento de virtualidad, de cuarentena, las familias nos volvemos un protagonista en ese proceso de socialización. Digamos que es muy importante crear unos lazos afectivos cercanos, y lo hablo propiamente ya y centrándome en el ciclo 2 como tal. Esa cercanidad con los niños, con las niñas, con los adolescentes que vamos teniendo, eso también lo que nos genera un intercambio de saberes, de experiencias. Cuando se logra tener ese vínculo y mediarlo, equilibrarlo, porque digamos que a veces es muy fácil tender a los límites. Entonces cuando se logra tener un vínculo asertivo, de cercanía, de afectividad positiva, de comunicación asertiva, como bien lo nombra Alexandra, y que de hecho eso es un proceso, ¿no? Eso no es algo que aparezca de la noche o de la mañana, eso es algo que se va dando desde que el niño está en su primera infancia. Eso también va a ir dando, digamos, pautas para que las familias estén allí acompañando de una forma muy, muy, muy cercana el desarrollo psicosocial de su hijo, de su hija, de los niños, de los adolescentes. Digamos que yo quiero recalcar en algo, y es que si bien la virtualidad tiene muchos aspectos positivos, también tiene otros que no son tan positivos. Una de las herramientas o uno de los parámetros para poder tener un filtro frente a ello es esto precisamente, la cercanía que se gesta dentro de la familia como primera instancia socializadora para poder darse esos intercambios asertivos. Ok, Sharon. Bueno, vamos a hablar
hablar de varios aspectos. El primero es la seguridad del vínculo afectivo. Eso de pronto que nos planteaba Alexandra, esa seguridad de que el niño o el adolescente sienta que aunque no piense igual que sus papás van a estar allí. Dos, el aprendizaje por observación del comportamiento de los padres, que esto va para largo. No quiere decir que a los 5 años lo que yo haga, mi hijo no lo va a influenciar para nada. O sea, el aprendizaje es constante, como lo decía Fray César, y la familia entra a ser un referente súper importante para los estudiantes, para sus hijos. Como tercer aspecto, la capacidad de respuesta mutua entre padres e hijos. A veces los adolescentes y los niños nos llegan con demandas, inquietudes, y no hay una efectividad en la respuesta. Y es allí donde se pone de pronto en juego mis prejuicios como mamá y papá, mis temores, o también el reconocimiento de la manera más honesta y abierta: no me las sé todas, vamos a investigar juntos. Y en el tema de los adolescentes, que es algo que también se tiene que formar desde pequeños, es la sensación de apoyo, o más que la sensación, la certeza de apoyo. Como lo decía inicialmente, no se trata de que mi hijo tiene que pensar tal cual como este capital cultural de la familia se lo ha dicho, sino que este niño y este adolescente, cuando ya entra en su proceso con la escuela o en su socialización con otras instancias, y que va a empezar a diferir y a cuestionar esto que le han impartido su familia, la familia pueda brindarle ese apoyo y pueda él tener la certeza de que, aunque sea completamente diferente a lo que la familia quiso en él, lo van a apoyar. Claramente. Padre César, pareciese que este tema de la virtualidad y, para ser más preciso, de la no presencialidad en las instituciones educativas nos dio también al mismo tiempo un cambio de roles. La familia se convirtió como en la significativa protagonista de estos procesos educativos. Yo creo que sí, Padre Jonathan, porque pues la familia es el primer contacto que tiene el niño o la niña, es el papá y la mamá. Por eso el papá y la mamá tienen que ser conscientes y mirar bien, porque en lo que he aprendido por mi experiencia y por lo que haya leído, a veces se quiere que todos los niños que tienen una edad, por decir un niño de 5 años en un hogar, en otro niño de 5 años, y no se le trata como a niño de 5 años, sino que se le trata como si fuera un niño de 10. Yo creo que a veces los papás quieren hacer de los hijos unas copias, perdonen la palabra, unas copias. Los hijos no son copia del papá ni de la mamá, son los que van aprendiendo de lo bueno, aprender a socializarse con ellos, que son los primeros, pero sin que los papás pretendan que la socialización está en que mi hijo tiene que pensar como yo pienso, porque se presentan casos no solo de niños, sino adolescentes y jóvenes, que tiene que ser el muchacho una copia del papá o la niña una copia de la mamá. Entonces, donde viene una sobreprotección a veces, no dejar que el niño o que el joven vaya creciendo en autonomía, una socialización que lo lleve a vivir la autonomía, que lo lleve a aprender a tomar sanas decisiones, equilibradas. Entonces, para mí, la socialización es fundamental en ese sentido, cuando se mira la edad de cada uno, y que los niños no maduran todos igual, ¿no? Hay diferencias. Puede que en un hogar hay niños que maduren más rápido, o hay en otros que no. Entonces la socialización hay que mirarla dentro de eso, y más ahora con esta virtualidad, con mayor razón los padres de familia tienen que ir viendo cómo en ese aprendizaje que tiene el niño, son un aporte ellos también, padres, para fortalecerlos a ellos, para iluminarlos, pero para que ellos aprendan a ser. Completamente, muy bien. Vamos a hablar un poquito con estas iluminaciones que el Padre César nos ha brindado. Vamos a hablar entonces un poco de nosotros, como institución educativa, cómo
podemos ayudar a que la familia, por la vía de la virtualidad, pueda favorecer estos procesos de socialización. Porque como les he dicho, hay un cambio de actores, Finalmente sabemos que nosotros como institución educativa no hemos perdido nuestra labor formativa frente a nuestros estudiantes y chicos, pero también sabemos que para la familia no ha sido fácil tomar estos procesos de socialización de la educación, de los contenidos educativos, y por lo tanto para ellos se ha dificultado también este proceso. De modo que como institución educativa, ¿cómo estamos ayudando a vehicular estos procesos de socialización en la virtualidad en el interior de nuestras familias? Comencemos, si quieren, con el ciclo 3, vamos al 2 y pasamos al 1. Nos devolvemos. Sharon. Bueno, como colegio estamos acompañando estos procesos de socialización, dando pautas acerca de cómo podemos movernos en esta virtualidad y poder hacerlo de manera efectiva. Claramente, como lo hemos mencionado, aquí es donde sale a relucir todo eso que como familia comprometida hemos estado haciendo en la socialización de nuestros hijos. Como colegio estamos encauzando, digamos, la situación de este paso a la virtualidad y acompañando. Hablo puntualmente del ciclo 3, creo que antes de la virtualidad, tanto el coordinador académico como mi persona, siempre hemos buscado brindar un espacio democrático donde los estudiantes puedan expresarse claramente desde el respeto, pero que ellos tengan la posibilidad de hablar y de hacer ese pasaje a la palabra, y de que podamos comprenderlos tal y como se sienten y como son. En ese sentido, creo que el colegio de manera general también da apuesta a la no censura, sino al acompañamiento respetuoso. Y en eso insistimos mucho, creo que vamos a estar insistiendo mucho, Fray, usted me corregirá, estaremos insistiendo mucho acerca de ese acompañamiento y de esa presencia fraterna. ¿Sí? Queremos padres que movilicen en sus hijos estos nuevos valores y que se pongan en práctica ahora en la virtualidad. Igualmente los padres tendrán que hacer allí también el ejercicio de involucrarse con estos códigos que también nos está exigiendo la virtualidad. Perfecto, qué bien. Muy iluminador estas pautas y hay que irlas adhiriendo, queridos papás y mamás. Muy importante. Diana. Bueno, yo ahí tengo, digamos que 2 aspectos por mencionar. El primero, ver también al estudiante como constructor de su aprendizaje. Digamos que la virtualidad también ha dado la posibilidad de que esos procesos de autodisciplina, de autoconocimiento, todos los autos, digamos que se fortalezcan, ¿cierto? Obviamente eso va acompañado desde una persona, desde la familia que esté allí vigilante y acorde a un ciclo de edad, ¿no? Porque no es lo mismo primera infancia que pues unos chicos ya adolescentes. Pero creo que desde esa perspectiva pienso que debemos ir partiendo también, como también la virtualidad va gestando estos aspectos en nuestros estudiantes. Segundo, digamos que desde, pues obviamente contando con los lineamientos que da el Ministerio de Educación, pues digamos que trabajar desde la virtualidad se da para salvaguardar toda la seguridad y salud de nuestros estudiantes, y por eso yo también creo y vamos haciendo acciones. El Colegio Pío XII, desde la instancia de orientación escolar, nos hemos pensado diferentes acciones para seguir acompañando a nuestros estudiantes, como por ejemplo, si ustedes pueden ver en la modalidad que vamos a ir adelantando, hay pausas activas, vamos a tener, digamos, actividades lúdico-pedagógicas que promuevan el bienestar psicosocial de nuestros estudiantes, vamos a seguir acompañando esos casos particulares en cuanto a lo emocional, lo académico. Digamos que vamos a estar allí acompañando muy cerquita a nuestros estudiantes
vuelvo y lo repito, así sea por esta nueva normalidad o por este medio tan impersonal como son los dispositivos electrónicos, pero vamos a tener unos procesos particulares, unos procesos protagonistas allí de mucha cercanía para que ellos no se sientan solos y solas porque no lo están. Digamos que si bien físicamente no estamos allí, seguimos estando muy al pendiente de todos estos procesos con estas diferentes acciones, entre otras que vamos a ir desarrollando. Qué bien, qué bien. Sabemos la dificultad para los más chiquitines, Alexandra. Sabemos que es un escenario muy diferente a las etapas de la preadolescencia, la adolescencia y la juventud. Por lo tanto, es un ciclo muy particular. Y me imagino que también allí muchos deben estar interesados en cómo el colegio está acompañando estos procesos de socialización en el interior de las familias. Cuéntanos, Alexandra. Bueno, sí, pues hay algo muy, muy importante y retomo que decía el Fray César ahora es que los padres quieren ser pues agentes de este proceso de socialización, pero a veces no requieren pues como estas herramientas concretas o exactas. Y algo que él decía es darle como autonomía también a los niños, si bien son pequeños, están en este proceso como de desarrollo, recuerden que son como los 9-10 años donde están en pleno desarrollo de su cerebro y es donde empiezan pues como esta interacción o esta socialización con su otro. Entonces, ¿qué es lo que se está gestando pues como desorientación escolar? Continuar este acompañamiento. Es importante que a partir de esta virtualidad que podamos seguir como adaptándonos, fortalecer estos procesos de habilidades sociales, emocionales, cognitivos. También se está asesorando de manera así como de integrar a las familias. Es importante pues que ellos entiendan que no están solos, que como le decía el Fray Jonathan, es un cambio para todos, un cambio donde las familias han desarrollado habilidades que no tenían antes y se han conocido y han permitido también poder conocer a su hijo o hija e interactuar de manera positiva frente a esto. Entonces quiero que esto lo veamos como un trabajo en equipo, ¿sí? Donde está orientación escolar y que no es ajeno, porque igual trabajamos las tres como equipo. El colegio como tal está como a la orden de la disposición desde esos espacios también que se están generando y que son un aporte significativo de poder socializar con las familias y generar respuesta ante tantas inquietudes. Entonces creo que para la primera etapa, que es fundamental, donde se están buscando estrategias de manera dinámica, lo que decía Diana, que sean muy, muy asertivas, poder hacer pausas, todos estamos como a la disposición de que estos espacios realmente sean tan significativos, no solamente en la parte académica, sino también en la parte personal y emocional. Así es, que no sea solamente todo un componente pedagógico y académico, sino que para nosotros también tiene una fuerza de importancia la dimensión psicológica y emocional. Imagínese usted, padre César, que nuestros chicos solo socialicen frente a una pantalla, pero que pretendamos ignorar sus emociones, sus sentimientos, la forma como sienten que están aprendiendo, su apasionamiento. Es decir, yo creo que no podríamos darnos ese lujo, ¿cierto, padre? De ninguna manera, eso sería fatal. Es decir, llevar a un niño a que se sienta que está socializándose solamente por la pantalla y, como tú dices, desconocer sus sentimientos, sus emociones, sus actitudes, su comportamiento. Yo creo que, es decir, los padres de familia, como todos nosotros, tenemos que estar atentos a esa manera de reaccionar del niño, ¿no? Es importante. Yo me atrevo a decir también que así como hay tutores dentro del colegio, que yo creo que los tutores son una herramienta fundamental para ayudar al aprendizaje, a la socialización del niño, igual también los padres tienen que aprender a ser tutores, a estar muy de cerca con ellos y leer, es decir, aprender solamente un gesto, una sonrisa, un momento como de ira, en fin, que ellos vayan viendo todo eso. Y los padres de familia que me están escuchando dirán, pero padre, eso lo sabemos mejor que usted. Seguramente que sí,
pero a veces se descuidan de esos momentos tan importantes. Algunos, yo no digo que todos, perdónenme, pero a veces hay momentos en que hay otras cosas que les ocupan y uno los entiende también, pero hay que estar muy pendientes de esas reacciones, de esas emociones, como decía el padre Jonathan. Eso es fundamental. Bueno, estamos entonces ante un cambio de roles, y en ese cambio de roles el colegio no puede dejar de operar en su oferta educativa, pero también en sus procesos de acompañamiento. Y sabemos que estos procesos de acompañamiento son los que están fortaleciendo estos procesos de socialización. ¿Consideran ustedes que pudiésemos ir cerrando este diálogo brindando algunas pautas o algunas claves concretas para un papá o una mamá que puede estarse preguntando en este momento: ¿y yo cómo hago que mi chico interactúe con lo que está recibiendo? Porque él recibe todos los días información, todos los días recibe conocimiento, todos los días recibe conceptualizaciones. Era muy fácil en el colegio porque finalmente si el chico no entendía algo, claramente lo tenía el profesor allí a su disposición. Y el profesor de forma inmediata contestaba, respondía, etc. Y podía de alguna manera socializar ese conocimiento de una forma más tranquila. Sin embargo, aquí sabemos que hay procesos que están afectando los modelos de aprendizaje de los chicos, porque efectivamente ellos no tienen todas las herramientas que tienen cuando tienen a un profesor desde la presencialidad. Entonces, qué bueno que, dado este marco, pudiésemos brindarles a nuestros padres de familia, a nuestros chicos, a toda la comunidad y también a nuestros seguidores en Facebook, le podamos brindar claves concretas sobre las formas como pudiesen ayudarse para estos procesos de socialización del conocimiento. Diana. Bueno, en primera medida, yo insisto que la familia con esta nueva forma de aprendizaje adquiere un papel protagonista. Entonces yo siento que lo primero que debemos asumir es que esta es nuestra realidad, que por más compleja, difícil que sea, tratar de equilibrar ser padre, madre, ser profesional, también amo de casa, ama de casa, en fin, es complejo, sí, pero siento que el primer paso es aceptar y asumir que la situación en este momento es esta. La nueva normalidad, como lo mencionaba Alexandra, que creo que es un término tan importante. Entonces, en ese sentido, creería que lo más importante es que la familia esté acompañando muy, muy cerca los procesos evolutivos de desarrollo de sus niños, de sus niñas, que se pongan unas rutinas, por ejemplo, que digan, listo, en este momento vamos a trabajar de forma virtual, pero hasta esta hora llegamos para hacerlo, que privilegien el encuentro y el contacto físico. También recordamos, eso es fundamental en este momento, que se vuelvan muy cercanos mediante el diálogo, mediante la comunicación asertiva, mediante la democracia, como lo mencionaba ahorita Charo, que se generen esos encuentros y contacto físico que permiten también ir generando otro tipo de socialización entre familia. Eso es muy importante. Y lo segundo, creería yo, hay que tener unos límites y unos límites asertivos frente al manejo de la virtualidad. ¿Por qué? Porque si bien ese es el medio privilegiado que tenemos ahorita para el encuentro con nosotros, también hay que generar un hasta aquí. En este momento, digamos que se privilegian otro tipo de interacciones para que se vayan mediando entre esos dos aspectos que son muy importantes a tener en cuenta. Creería yo que esas son mis recomendaciones. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, Diana. Alexandra. Bueno, ya haciendo como recomendaciones un poco aterrizadas al ciclo 1, hay que entender que no hay que tener el aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje es como el motor para desarrollar muchas habilidades, en especial en los más pequeños. Como fuente principal y como lo habíamos mencionado al principio, la comunicación con los niños debe ser asertiva.
¿sí? Entender la posición del otro, entender que es un niño con muchas emociones, que no siempre va a estar pues como muy estable, sino que va a ser variante, pero que en ese proceso se puedan generar estrategias. Y frente a esas estrategias está el juego. Recordemos que son niños y que frente a esto, pues la forma en cómo la información les entra es a través de los juegos, a través de las dinámicas. A veces quizás decimos, pero lo que queremos es aislar la tecnología de nuestros hijos. No necesariamente a través de la tecnología podemos interactuar con ellos, a través de la escucha, a través de las pausas activas, como lo habíamos mencionado, algún tipo de ejercicio, o si ya no retomamos como tal a la parte de la tecnología, el poder hacer contacto con el otro, una videollamada, que permita pues saber qué está pasando pues con la persona que está en el otro lado, los juegos interactivos, que hoy en día pues hay muchas formas como de educarse de una manera más atractiva y llamativa, que es en especial para los niños. Y esas serían como las recomendaciones. Bien, Charo. Bueno, la recomendación número 1 es poder plantearnos desde un principio de realidad cuáles son nuestras dificultades, haciendo un reconocimiento incluso a nivel familiar de si la tecnología es cercana a nosotros o no, y asimismo ir generando un plan para acompañar, ¿sí? Porque obviamente entra en juego, mi hijo se conecta, pero yo no sé enviar un correo, puede pasar. Entonces poder generar ese aprendizaje también a la par de qué es lo que van a necesitar nuestros hijos, cómo vamos a poder acompañar asertivamente. Lo otro es que la familia, como bien lo hemos mencionado a lo largo de este live, empieza a generar o a ser protagonista en todo este proceso. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el aprendizaje es mediado por la emoción y de esta manera es significativo y se puede incorporar la regulación emocional y el acompañamiento emocional, es súper importante. Aprender a que nuestros hijos tengan tolerancia a la frustración, enseñar desde que a la primera no les salió, pero a la segunda puede mejorar, va a ser súper vital en ese proceso también de motivación intrínseca para el aprendizaje en nuestros hijos. Claramente, como lo mencioné anteriormente, el capital cultural no solamente obedece al conocimiento, sino a todos esos valores que la familia incorpora en el estudiante, y en ese sentido, ese es el insumo que ustedes le dan a sus hijos para nosotros entrar a acompañar. Entonces, pensaría que a partir de esto, y lo otro, ya como para finalizar, es que la socialización lo que busca es que la persona, el sujeto o el individuo aprenda a autorregularse. Entonces, como lo mencionaba Fray César, hay que enseñar o educar para la autonomía. Y en ese sentido poder acompañar, pero también permitirle a nuestros hijos a que puedan ir desarrollando esa autonomía en el aprendizaje, en la autorregulación, en los valores, en lo que voy tomando o no tomando del otro. Y como principio vector de todo esto, el pensamiento crítico. Que ellos puedan debatir, preguntarse, como lo mencionábamos con Merlí, enseñar a pensar. Es súper importante, y ahorita en la virtualidad pensaría que este es el nuevo paradigma, enseñar a pensar, a analizar todo. Y bueno, desde aquí, desde el equipo de orientación y en el ciclo 3, les proponemos a veces incluso literatura, ¿sí? Para que se movilice ese pensamiento crítico. Qué bien, maravilloso este tipo de posibilidades que ustedes nos brindan, estos tips, estas claves tan importantes. Padre César, ¿alguna otra clave para que nuestros chicos aprendan a socializar? Con todas las que han dado me parecen maravillosas porque han estado muy acertadas, y lo que tú has organizado también. Yo insisto de que los padres de familia les tengan la paciencia, porque es que es muy duro. Yo sé que no están acostumbrados, pero creo que una cosa que van a necesitar en este tiempo, la necesitan, como todos nosotros, pero más ellos que nunca estaban con los hijos ahí pendientes, ni los hijos con ellos, que tengan paciencia con los hijos. Y ustedes también, chicos y jóvenes que están escuchando, tengan paciencia con el papá y la mamá, porque es que a veces se dan precisamente, no hay socialización,
si no hay, yo no sé cómo llamaría. Es decir, ¿por qué? Porque falta paciencia, falta tener serenidad. Sí, estamos en un tiempo difícil, pero tenemos que luchar por no perder la calma y no querer que todo se nos dé de manera inmediata, porque a veces queremos que todo sea como automático. Yo dije ya y ya tiene que ser ya. Y entonces nos volvemos a veces demasiado rígidos. Entonces, ojo a la rigidez en la socialización. Tampoco es el deseferismo dejar hacer que el niño haga todo lo que quiera, no indicarle por qué eso no le conviene, por qué sí le conviene. Entonces, ni el deseferismo ni la rigidez, nada de esas cosas en un proceso de socialización, teniendo en cuenta que se está viendo de una virtualidad que es muy importante, pero que hay que saberla llevar con paciencia y con amor. Bueno, pues muy bien, para ustedes, nuestra familia piodosina, para todo el Colegio Franciscano del Pío XII, para todos nuestros seguidores en Facebook, sabemos y reconocemos que este espacio les puede servir a muchos de ustedes, que algunos son educadores y al mismo tiempo son padres de familia. Y de pronto como educadores pensamos que tenemos todas las respuestas y tal vez no es así. De pronto como padres de familia creemos que tenemos todas las respuestas y tal vez no es así. Por lo tanto, es un intercambio de ideas, un intercambio digámoslo así, de experiencias, tanto de un lado como del otro. Y en ese intercambio es donde nosotros aprendemos todos los días a socializarnos. Que este proceso de socialización que hemos hecho por la vía de la virtualidad hayan podido ser para ustedes profundamente significativos. Que ustedes no se sientan solos, lo dijeron nuestras orientadoras y el padre, y lo insisto, no se sientan solos, porque si es difícil para ustedes, también es difícil para nosotros. Pero si ustedes permiten que se pueda hacer cada vez mejor, también nosotros vamos a poderlo hacer cada vez mejor. Es un proceso constructivo y colectivo. Sigamos adelante y Dios mediante ya nos veremos con una próxima emisión de estos procesos de socialización, porque hoy hemos dialogado todo lo que implica lo convivencial, psicológico, emocional y social, pero hemos de ver también el impacto que esto debe tener en el marco de lo académico, lo epistemológico y lo cognitivo. Por eso en una próxima emisión esperamos tener a nuestro equipo de coordinaciones para que ellos también nos puedan ir ayudando a comprender estos procesos de socialización y de la virtualidad. Hemos dicho, nacer de nuevo. Y un nacimiento es un proceso duro, es un proceso difícil. Al final ciertamente hay alegría y dicha, pero hay dolor. Y por lo tanto, debemos aprender a padecer estas situaciones para poderlas redimir y poder salir adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Terminamos con la bendición que el Padre César nos va a brindar a todos y que ustedes puedan seguir siendo los constructores de la paz y el bien, como nosotros se los hemos propuesto y como deseamos ponerlo en práctica en cada uno de nuestros escenarios educativos y de familia. Padre, la bendición y para ustedes un abrazo fraternal y que Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. El Señor bendiga a sus hijos e hijas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Bueno. Paz y bien para todos y gracias a nuestras orientadoras escolares por este trabajo tan significativo. Gracias, Padre César. Como siempre, un placer. Gracias, Hasta Padre pronto. Jonathan. Gracias a todos.